Bueno, entonces llegamos a lo que se llaman transformaciones lineales entre los espacios vectoriales. En otras materias del cálculo del análisis, seguramente se han estudiado las funciones, ¿sí? O aplicaciones también se les llama. Bueno, las transformaciones lineales actúan como funciones, nada más que uno, qué sé yo, las funciones por ahí las definíamos de R en R, ¿no? Y ahora estamos definiendo aplicaciones que van de un espacio a otro espacio. Entonces, por ejemplo, uno puede tener una transformación que tome polinomios y los transforme en matrices, ¿no? Que el resultado de esa transformación terminen siendo matrices. Entonces estamos como expandiendo la idea de lo que eran para el análisis 1, por ejemplo, las funciones. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Incluso vamos a hablar de transformaciones inyectivas, de transformaciones sobreyectivas, ¿no? Que van a seguir la misma idea que se aplicaba antes a las funciones o aplicaciones en general, como se llama. La transformación lineal es una aplicación que va de un espacio en otro espacio, pudiendo ir incluso de un espacio a sí mismo, al mismo espacio. Eso se llaman operadores lineales, que nosotros los vamos a tener también dentro de este desarrollo de la unidad, pero es una aplicación que cumple dos condiciones importantísimas, que es conservar la suma y conservar el producto por un escalar. Básicamente, cumpliendo estas dos cosas, lo que nos está cumpliendo es que mantiene las transformaciones lineales, las combinaciones lineales, ¿sí? Nosotros venimos desde el inicio de la materia, venimos trabajando mucho con lo que son las combinaciones lineales, ¿bien? Las coordenadas de un vector en un espacio, ¿no? Bueno, las transformaciones lineales tienen la gran característica de conservar combinaciones lineales. Y hay autores, incluso se van a encontrar con libros que hablan de que esto es el buen comportamiento, o sea, son aplicaciones que mantienen un buen comportamiento dentro de los espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque respetan la suma y el producto por un escalar, con lo cual terminan respetando y conservando una combinación lineal de elementos del espacio. Entonces, bueno, eso es muy útil porque nosotros ya venimos trabajando con las combinaciones lineales desde más atrás, ¿no? Viendo subespacios generados, que son todas las posibles combinaciones lineales de los elementos del espacio. Bueno, tiene un montón de ventajas el hecho de que esta aplicación conserve las combinaciones lineales entre los elementos del espacio. La definición formal, digamos, de transformación, nosotros diremos que una T que va de un espacio B a un espacio W será transformación lineal, que se las conoce como TL, ¿no? Sí cumple básicamente dos condiciones que nos importan mucho, que son que el transformado de U más B es el transformado de U más el transformado de B. El transformado de una suma de vectores es la suma de sus transformados. ¿Bien? Eso es lo que nos está diciendo la primera condición. Y la segunda condición es que el transformado de alfa por U, donde alfa es un escalar, un número real, esto es igual a alfa por el transformado de U, ¿no? El transformado del múltiplo de un vector es justamente el número multiplicado por el transformado del otro lado. Estas son las dos condiciones que requiere una aplicación para hacer transformación lineal, ¿sí? Entonces, si uno piensa en combinaciones lineales, si uno piensa que un cierto vector W sea alfa por U más beta por B, por ejemplo, bueno, el transformado de este W
será el transformado de todo esto, ¿verdad? El transformado de alfa U más beta B. Pero como la transformación conserva la suma, el transformado de esta suma en realidad es la suma de los transformados. Quiere decir, transformado de alfa U más transformado de beta B. Pero también la transformación respeta y conserva el producto por escalar. O sea, el transformado de alfa U en realidad es alfa por el transformado de U más beta por el transformado de B. Entonces quiero decir que si un vector venía de una combinación lineal entre otros dos, su transformado sigue siendo la combinación lineal de los transformados de los originales. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay autores que mencionan a esto como el buen comportamiento de una aplicación dentro de espacios vectoriales, ¿no? Bien, que digamos, esto que yo desarrollé acá es la consecuencia de que una aplicación sea transformación lineal, y eso es lo muy bueno que tienen las transformaciones lineales. Bien, nos vamos a encontrar con transformaciones lineales triviales, como por ejemplo la transformación lineal nula, ¿no? Las triviales, digamos, son la nula, que es una transformación, es una transformación de B en W, tal que los transformados de cualquier elemento, de cualquier vector del espacio de salida, son el nulo del espacio de llegada, ¿no? A eso le vamos a llamar transformación nula, es la que va de B en W, tal que el transformado de U es el 0 de W para todos los U en B. O sea, cualquier elemento que tome yo del espacio de salida, que lo llamé B, el transformado de cualquier elemento del espacio de salida es el nulo del espacio de llegada. A ver, por ejemplo, si yo voy de polinomios 2 a matrices, ¿no? Tomo cualquier polinomio y su transformado va a ser la matriz nula del otro lado. O sea, va a ser el nulo, pero del otro espacio, del espacio de llegada. Acá tenemos, me parece que no lo mencioné todavía, tenemos el espacio de salida, que si uno estuviera pensando en funciones sería el dominio de la función, ¿no? Acá tenemos el espacio de salida y del otro lado tenemos el espacio de llegada. Si uno piensa en funciones, sería el codominio o la imagen de la función. ¿Sí? Acá el espacio de llegada. También imagen, también lo vamos a llamar imagen nosotros ahora un ratito más adelante. También lo vamos a llamar imagen al espacio de llegada. Bueno, entonces, la transformación nula es la que a cada elemento del espacio de salida lo transforma en el nulo del espacio de llegada. Es una transformación lineal, se puede probar, en el apunte está demostrado, digamos, cumple con las dos condiciones. La otra trivial es la transformación identidad. ¿Sí? Esta va de B en sí mismo. La transformación identidad es una T que va de B en B. ¿Sí? O sea, es un operador lineal, dijimos, porque cuando la transformación va de B a sí mismo, dentro del mismo espacio, se llama operador lineal. Bueno, la identidad es una transformación tal que el transformado de B es B, para todos los B en B, ¿no? Digamos, el transformado de un elemento es el mismo. Por ende va de B a B, o sea, va dentro del mismo espacio vectorial, ¿no? Bueno, también es una transformación lineal, se puede probar que cumple con las dos condiciones de las transformaciones lineales, y bueno, en este caso es un operador lineal, porque va dentro del mismo espacio vectorial. Corolarios importantes de la definición de transformación lineal son los siguientes. Que el transformado, como corolarios o secuelas, ¿no? Corolarios.
el transformado del 0 de B es el 0 de W. O sea, si la transformación va de B en W, ¿sí? Siempre el transformado del que es nulo en el espacio de salida es el nulo del espacio de llegada. Quiero decir, si yo estoy trabajando de polinomios a matrices, bueno, siempre el transformado del nulo de los polinomios me va a dar la matriz nula del otro lado. ¿Bien? Y un segundo corolario importante es que el transformado del opuesto de un vector es el opuesto de su transformado. ¿Sí? T de menos B es menos T de B. Esto se demuestra de manera inmediata por la propia definición de transformación lineal. Primero que si estoy en un espacio vectorial, yo sé que cada B, cada elementito tiene un opuesto, por estar en un espacio vectorial. ¿Bien? Entonces, y también sé que este opuesto de B en realidad surge de multiplicar el menos 1 por el elemento, menos 1 por B. Entonces, si yo estoy hablando del transformado de menos 1 por B, pero menos 1 es un real y las transformaciones lineales respetan la multiplicación por un escalar, digamos, transformado de menos 1 por B se me convierte en menos 1 por el transformado de B. Y entonces estoy en el opuesto del transformado de B. Que también sé que existe porque el espacio de llegada también es un espacio vectorial, así que cada T de B, cada transformado, va a tener su opuesto porque estoy en un espacio, ¿no? Bueno, estas dos son como corolarios, como consecuencias propias de la definición, digamos, que surgen de la propia definición de transformaciones lineales. Ahora, hasta acá vimos, hablamos de generalidades y de las que son transformaciones triviales, ¿no? Como la nula, la identidad. Bueno, vamos a un primer ejemplo de una transformación lineal no trivial para ver cómo uno trabaja o cómo las interpreta. Por ejemplo, vamos a un ejemplo acá. En R2, la T que va de R2 a R2, tal que, a ver cuál era el ejemplo, tal que el transformado de XY es X menos Y. ¿Sí? Bueno, acá hay varias cositas importantes. Justo da la luz, vamos a bajarlo. Transformado de XY es X menos Y. Bueno, ahí hay varias cositas importantes. Estamos hablando de una transformación que toma vectores de R2 y arroja como resultado, como transformados, vectores de R2, ¿no? Entonces, digamos, eso hay que mirarlo, pero además sale de la propia definición de la T, de la TL, ¿no? Acá me está diciendo que toma un vector de R2 cualquiera, un XY genérico, y su transformado resulta ser el vector X menos Y. ¿Por qué? Porque iba de vectores en vectores. O sea que eso está bien definida, me refiero. Bueno, en este ejercicio primero vamos a probar qué es una transformación lineal. Por ahí no siempre va a hacer falta probarla, porque si a mí me dicen, la transformación lineal, tal cosa, no tengo que probar, simplemente tengo que hacer lo que me pide el ejercicio. Pero bueno, como ahora estamos en los inicios, vamos a probar que es una transformación lineal. ¿Qué significa probar que algo es transformación lineal? Bueno, significa que tiene que cumplirme las dos condiciones, ¿no? Entonces, acá vamos a poner, debo probar que es una TL, ¿no? Bien, para que sea una TL tiene que cumplirme entonces con las dos condiciones. ¿Cuál era la primera? La primera era que el transformado de U más B tiene que ser el transformado de U más el transformado de B. Nunca vamos a probar dando un ejemplo, siempre es de manera genérica. Entonces nos vamos a proporcionar dos vectores de R2 genéricos, ¿no?
Entonces digo, sea U el que tiene x0 y 0, y B el que tiene x1 y 1. Bueno, ¿qué debo probar yo? Debo probar que el transformado de U más B es el transformado de U más el transformado de B. ¿No? Esa es la primera condición. Bueno, entonces, ¿quién va a ser U más B? En función de eso que yo tengo ya dado ahí genéricamente. Podemos, por ejemplo, escribirlo acá, siendo U más B el vector que surge de hacer x0 más x1 y 0 más y1. ¿No? Todo esto, digamos, uno se provee de todos los datos de manera genérica para arrancar con la demostración. Bueno, ahora voy a la demostración propiamente dicha, que es esto, el transformado de U más B es transformado de U más transformado de B. Bien, entonces arranco por el lado izquierdo y tengo que llegar al lado derecho. ¿Bien? Bueno, transformado de U más B es el transformado de este vector U más B que yo tengo escrito acá. ¿Sí? Es el transformado de x0 más x1 y 0 más y1. Bueno, pero acá viene el uso de la definición de la transformación. O sea, ¿qué me dijo la transformación? Me dijo que el transformado de un xy pasa a ser el vector x menos y. O sea, deja la primera componente como está y la segunda toma el opuesto. ¿Bien? Otra vez, como cuando estábamos en subespacios, ¿no? Otra vez es muy útil cuando uno dice en palabras lo que está haciendo la transformación. Cuando uno se dice en palabras lo que está haciendo la transformación. Entonces ahí vamos hilvanando ideas, ¿no? Bueno, entonces, esta transformación, ¿qué hace? Deja la primera como está y la segunda la toma como su opuesto. ¿Qué me va a hacer en este vector? ¿Quién va a ser el transformado de este vector? Bueno, el vector que tenga la primera componente igual, x0 más x1, y la segunda componente la opuesta de la que tenía. O sea, y0 más y1, o sea, menos y0 más y1. Bien, ahí ya estoy en el terreno del transformado. Esos son todos números reales, x0, x1, y0 y 1 son todos números reales. Acá hay un menos 1 que está multiplicando afuera, entonces pueden ingresar adentro, porque tengo distribución ahí entre los números reales, ¿no? Entonces, esto en definitiva me quedó x0 más x1 menos y0 menos y1. Y esto es un vector de R2, y yo a esto lo puedo expresar como dos vectores por separado que se están sumando, ¿no? Donde me va a quedar el x0 con el menos y0 y el x1 con el menos y1. ¿No? Entonces, esto me va a quedar x0 con el menos y0 más x1 con el menos y1. Bueno, pero ¿quiénes son estos dos que me quedaron ahora acá? Este x0 menos y0 es el transformado del U y este es el transformado de B. O sea que llegué finalmente a que esto es el T de U más el T de B. Como se quería demostrar, ¿no? Ahí. Bien. Bueno, entonces, hasta acá, digamos, hemos demostrado la primera condición que tiene que cumplir la aplicación para hacer transformación lineal, y efectivamente la está cumpliendo. Ahora hay que probar la segunda condición, que nos decía que el transformado de alfa por U era alfa por el transformado de U. Acá. Bien, la segunda condición que se debe probar es, debo probar que el transformado de alfa por U es
alfa por el transformado de U, donde alfa es un número real. ¿Bien? Bueno, pero, otra vez, el U era el genérico que tenía x0 y 0. Entonces, planteo acá, transformado de alfa por U. ¿Y quién va a ser alfa por U? Va a ser alfa x0 a alfa y0. ¿No? Eso alguno lo debería escribir antes para hacerlo más detallado. Bueno, el transformado de alfa por U es el transformado de, vamos a ponerle corchete acá, es el transformado de alfa x0, alfa y0. Bien, ¿qué me hace la transformación? Dijimos, toma la primer componente, la deja como está, y a la otra le pone el signo menos, o sea, toma su opuesto. Entonces, ¿quién va a ser el transformado de este vector? Va a ser el vector que tiene alfa x0 menos alfa y0. ¿Sí? Pero ahí ya estoy entre vectores de R2, números reales, propiedades conocidas. Ese alfa, por ejemplo, puede salir afuera porque eso está permitido y es verdadero, ¿no? Entonces acá saco el alfa y me quedó el vector x0 menos y0. Bueno, ¿quién es el vector x0 menos y0? Es el transformado del x0 y 0. O sea que acá verifiqué que efectivamente esto es alfa por el transformado de U. ¿No? Como se quería demostrar. Entonces, hasta acá lo que hemos hecho fue demostrar que esta aplicación que nos dieron, que va de R2 a R2 y que hace este efecto, es una transformación lineal. Insisto, no es que uno deba hacerlo siempre, por ahí si el ejercicio pide, hay que hacerlo, pero si no, si el ejercicio dice sea la transformación lineal esta y hacer tal otra cosa, bueno, no tengo que pararme a demostrar que es una transformación lineal, ¿no? Acá lo estamos haciendo, bueno, estamos introduciéndonos al tema. Ahora, ¿quién será? Este capítulo ya está, o sea, ya hemos probado que la T que nos dieron es de verdad una transformación lineal. Bueno, ahora, por ejemplo, me preguntan o me piden hallar el transformado del 2,3. ¿Quién será el transformado del 2,3 bajo esta transformación? Escucho. 2 menos 3. Bien, 2 menos 3. El transformado de 2,3 es 2 menos 3. ¿Quién es el transformado de menos 4,1? Menos 4 menos Menos 1. 4 menos 1. Bien, menos 4 menos 1. Bueno, entonces ahora cabe la pregunta, ¿qué efecto geométrico está haciendo esta transformación? A ver si alguien ya lo detecta. ¿Qué está haciendo esta transformación, geométricamente hablando? Mira, teníamos el 2, 3, el 2, 3, ¿sí? Y su transformado fue el 2 menos 3. Vamos a hacerlo en otro color. Acá. Ahí. Después teníamos el menos 4 menos 1. Menos 4 con menos 1 acá. ¿Puede ser el conjugado, profe? Si fuera complejo, sí. Sí. Pero estamos en vectores, ¿no? Teníamos el menos 4, 1. Acá, ahí. Ahí el menos 4, 1 y el transformado fue el menos 4 menos 1. Acá. Si fuera complejo, estaríamos por ahí. Pero estamos en R2. Entonces, ¿qué efecto geométrico le hace a los vectores de R2 esta transformación? Mirá, teníamos el 2, 3 que está en naranja. ¿Sí? ¿Les busca el opuesto? El verde pasó a ¿Sería estar... algo con el opuesto, con una simetría axial o algo así?
hay una simetría con quién. Con el eje X. Con el eje X. Ok. El efecto geométrico que hace la transformación es, agarra un vector, como ese naranja, y lo manda, lo transforma en su simétrico respecto al eje X. Acá pasó lo mismo. Teníamos el menos 4, 1, lo transformó en el menos 4, menos 1. O sea, esta transformación está produciendo una simetría con respecto al eje X. Si yo les doy la transformación tal que el transformado de XY sea el menos X menos Y, ¿cuál sería el efecto geométrico que hace esta nueva transformación? Pensé. El opuesto. Ajá, ¿respecto de quién? Respecto de los dos ejes. O sea, respecto del origen. Claro. Hay una simetría respecto al origen de coordenadas. Esta. O sea, tenemos el 2, 3. El transformado es menos 2, menos 3, ¿no? Entonces, estaba el 2, 3 acá, ahí, y lo que resultó fue el menos 2, menos 3. O sea que resultó subsimétrico respecto del origen. ¿Qué efecto hace la transformación que a los XY les asigna el menos XY? Sería Su como el otro simetría caso, simetría con el eje Y. respecto, no, al eje X. Al ¿o no? eje Y. ¿Cuál? Ah, Ajá. Claro, sería el inverso del que hicimos hace un ratito. Claro. Tenemos, por ejemplo, el 2, 3, el transformado es menos 2, 3. Bueno, ¿qué pasó? 2, 3 estaba por acá, y menos 2, 3 va a estar acá. O sea que el efecto que está provocando es simetría con respecto al eje Y. En este caso, ¿sí? Bueno, eso es lo que quiero que pesquen, el concepto que quiero que les quede.